de Archidona, pues para nosotros es un honor el municipio pues participar en este proyecto y en este grupo. Y como sabéis, pues el proyecto piloto se está llevando aquí en nuestra residencia y pues todavía más orgullosos de llevarlo a cabo. Entonces, pues desde aquí estamos abiertos a todo lo que podamos captar, aprender de los demás municipios y todo lo que sea aportar nuevas ideas o nuevas, no sé, expectativas para nuestros mayores y la mejora de sus vidas, pues estamos abiertos a todo. Entonces, no sé, ahora mismo pues doy paso a los demás y ya voy para romper el hielo del tema. ¿Vale? Muchas gracias, María. Si os parece, continuamos con el Ayuntamiento del Bosque, que tenemos a 3 representantes. Sé que tenemos a Gemma Benítez Vázquez, a Lucía Rodríguez Román y yo tenía también a Rubén Corrales, pero veo que no, que es otra persona. Está Carla, buenos días ante todo. Me presento, yo soy Lucía Rodríguez, soy concejala de Servicios Sociales de este ayuntamiento y estoy acompañada por Gemma, que es la trabajadora social de este departamento, además de la coordinadora. Y la nueva trabajadora social que también tenemos, Carla Pino, ¿vale? Rubén, lo siento, pero no va a poder asistir a esta reunión. Rubén es el alcalde. Y bueno, decir que estamos abiertas, la verdad, encantada de participar en este grupo y sobre todo abierta a ver qué podemos captar para nuestro pueblo. El bosque tiene una población de 2.000 habitantes, ¿vale? Y prácticamente es verdad que a día de hoy no tenemos los suficientes recursos en temas de centros diurnos, en temas de residencia, y es lo que pretendemos. Entonces, yo creo que sí, que gracias a este grupo podemos por lo menos de tener una guía, ¿vale? Para buscar esos recursos. Vale, pues muchas gracias. Si os parece, continuamos con el Ayuntamiento de Baena, que no tengo claro quién nos acompaña. Tenemos 2 representantes, pero no, como no viene el nombre, no se ve. Imagino que será Francisco Ramón Vizcaíno. Correcto. Mi nombre es Francisco Vizcaíno, soy primer teniente alcalde, delegado de Servicios Sociales, personal, vivienda, zona de transformación social y algunas cositas más. Y bueno, nosotros estamos muy interesados y queremos formar parte de este grupo porque tenemos una pequeña pedanía de unos 1.200 habitantes, que es Albendín, y en el que ya tenemos iniciado una fase, o está en fase incipiente, esperando ya las conclusiones de un proyecto de Smart, convertir Albendín en una Smart Silver Village. Con lo cual estamos muy interesados en todo lo que es el tema relacionado con el cuidado de los mayores y la mejora de las condiciones de de los mayores de los 50 años, como bien se dice con el tema de la economía palteada, para poder llevarlo adelante. Y bueno, pues también que nos sirva también para aprender y ver las nuevas experiencias o las experiencias que ya han echado a andar en este sentido para poder ayudar a la implantación y mejorar en su defecto a que sea una implantación correcta y más adecuada. Gracias. Vale, muchas gracias. Continuamos con María Ángeles Cabrera, que es del Ayuntamiento de Olvera, y con Madalena, que también es del Ayuntamiento de Olvera. No. Yo creo que no les iba el micrófono, a ninguna de las dos. Bueno, pues continuamos con Miriam Cobo, que es del Ayuntamiento de Roqueta de Mar. Tampoco, no sé si le va el micrófono o no. María Ángeles Cabrera se presenta. Por el chat, eso se iba a decir. A las que no os funcione el micrófono, tenéis el chat para que nos digáis un poco cuál es vuestro puesto. Gracias, María Ángeles. Y Miriam de Roqueta igual. También dice que escucha, pero que no tiene cámara ni... Y María Ángeles Cabrera. Vale, Miriam Cobo, que es trabajadora social de Servicios Sociales Comunitarios, actualmente sustituye a la coordinadora de Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Roqueta de Mar, y me inscribí en el laboratorio para abordar los retos de este ámbito de trabajo, enfrentando problemas como es la ausencia de personal cualificado. Contamos con 1.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio en el municipio. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues yo creo que ya estamos todos.
Se acaba de conectar alguien de Frailes, que Frailes parece tampoco que está por aquí. Sí, que no le tenemos localizado, pero se ha identificado Fraile, como pues, Frailes. es la alcaldesa que la llama yo hace un momentito, que es Encarnación Bienvenida. No sé si tiene micrófono. Encarni, ¿estás activa para poder hacer la presentación? Pues mira, como acaba de conectar Sofía, si os parece, Borja, continuar con la sesión y finalmente si entra alguno de los ayuntamientos que nos falta, pues que haga este breve saludo al final, si os parece, y así continuamos. Frailes dice estoy, o sea que ya sabemos que hay alguien ahí, pero si no conecta cámara ni micro, lo que hacemos es que continuamos y después hacemos lo que he dicho. Pues nada, damos comienzo a esta sesión que seguro será muy, muy interesante. Las cosas bien aprovechadas siempre se les puede sacar mucho provecho, pero hay que hacer eso, hay que trabajar y sacarles provecho. Así que os invito a todos a que con este gran equipo que os acompaña, que son mi coordinador José Antonio, Sofía, técnico de FAN, y Borja, técnico también de la técnico de la Federación, es una consultoria que tenemos contratada en la Federación para que nos apoye en el laboratorio, así que tienen una gran capacidad y están demostrando que saben hacer muy bien las cosas y seguramente que os dejarán mucho detrás de esta sesión para que podáis aprovechar en vuestros ayuntamientos, como decía el Ayuntamiento del Bosque, como decía María, o el Ayuntamiento de Baena. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Estoy a vuestra completa disposición. Os abandono en la sesión de hoy, pero prometo estar en la siguiente. Muchísimas gracias y a trabajar, Borja. Vale, hasta luego, Yolanda. Nada, antes de empezar, que he visto que se ha conectado también Isabel María Rus Molina. Sofía, no sé si la tenéis localizada. Y no sé si nos escucha, que también veo que no tiene micro. Isabel, no la tengo yo aquí. De Baeza. Vale. Hola, Isabel. Bueno. Están todos los ayuntamientos. Están Vale. todos los ayuntamientos, Borja, ya, ¿vale? Venga, perfecto. Luego hacemos, si no, un repaso final, pero entro en harina. Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Después de las palabras de la secretaria de Yolanda, yo me sumo un poco al agradecimiento y a los saludos iniciales. El Bosque sí que me ha escuchado porque estaba conectado un poquito antes, que le decía a la secretaria, ¿no?, que este grupo de trabajo me hace especial ilusión. No sé si habéis tenido ocasión también ya previamente de escucharme, si pudisteis venir a Archidona o algunas sesiones previas que hemos hecho en el laboratorio, en el que ya confesé que yo soy economista y por lo tanto todo lo que tiene que ver con sectores de actividad económica pues es un poco mi background previo, así que este grupo me ilusiona muchísimo por esa parte. Y además, como somos un grupito pequeño, pues eso también facilita a veces la reflexión y que os vamos a poder oír y escuchar a todos y a todas, que también es de lo que se trata, ¿vale? Lo primero, ahora os voy a compartir pantalla, todos los materiales os los iremos facilitando a través del espacio web del laboratorio. Confesar en esta primera sesión, como decía también hace un par de semanas en el grupo de trabajo de Soledad No Deseada, que bueno, que esta es la sesión en la que más me escucháis a mí, ¿vale? Porque sí que nos parece importante hacer una primera sesión monográfica, un poquito más teórica, para contextualizar los temas a tratar, ¿vale? Entonces, hoy pido disculpas de antemano, que será un poco más monográfica por mi parte, y a partir de ahí, sobre todo, lo que queremos es escucharos, ¿vale? Así que si me dais un segundito, os comparto pantalla y vamos dándole inicio a la sesión, ¿vale? Me decís si veis bien. ¿Veis la pantalla? Perfecto. Vale, entre tanto, también un poco por fijar la dinámica de la sesión, tenéis el chat para que dejéis cualquier tipo de pregunta, reflexión. Mi intención es dejar un poquito de tiempo al final para que podamos compartir. Es verdad que hemos iniciado un poco tarde, así que me va a tocar ir bastante deprisa, pero bueno, en todo caso también os animo a eso, a que dejéis reflexiones, preguntas en el chat para que si no nos da tiempo hoy, las retomamos ya en la siguiente sesión, que como digo será ya la oficial en la que os empezaremos a escuchar, ¿vale? Borja, una pregunta que no sé si es un error o es así. Ay, Soledad No el Deseada. título, perdón.
Sí, sí, es la PPT buena, lo que he arrastrado es el título, ¿vale? Estamos en emprendimiento y Silver Economy, no os preocupéis. Vale, nada, super express, ¿vale? Porque yo creo que más o menos ya el contexto lo conocéis. Estamos desarrollando lo que hemos denominado una nueva etapa, ¿no? Del laboratorio de los cuidados, en el que hemos conformado 4 grandes grupos de trabajo, ¿vale? De 4 temáticas totalmente diferentes. Silver Economy y Emprendimiento, que es la que hoy nos ocupa y la que ocupa este grupo de trabajo. Como bien veíamos con la errata, el grupo de trabajo de atención a la soledad no deseada y 2 grupos complementarios que son el de envejecimiento activo y el de corresponsabilidad en los cuidados, ¿vale? Aunque de alguna manera también para organizar el trabajo del laboratorio hemos generado estos 4 trabajos. No los entendamos obviamente como 4 temáticas aisladas, sino que vamos a lo largo de toda esta etapa del laboratorio hacer confluir, ¿vale? Los temas y buscar también espacios en el que los 4 grupos podáis compartir y reflexionar conjuntamente, porque de nada sirve, ¿no? Tratar cada uno de estos temas de forma aislada, ¿vale? Pero bueno, hoy sí que vamos a hablar evidentemente de Silver Economy, como decía. Va a ser una sesión eminentemente teórica, sobre todo para intentaros daros algunos datos y algún poco de contextualización de lo que hablamos cuando hablamos de Silver Economy o de economía plateada, y sobre todo del auge o la importancia que está ganando como un complemento o como un elemento desde una perspectiva económica en todo lo que tiene que ver con las políticas de atención social a colectivos, ¿vale? Y no solo a mayores, aunque hoy sobre todo hablaremos de colectivos de mayores, ¿vale? El objetivo del grupo, pues como en el resto de grupos, bastante ambicional, pero siempre, y como me gusta repetir, partimos de una premisa, cada uno de los grupos, por no venir con una hoja en blanco, pero los grupos los hacéis vosotras, ¿vale? Como integrantes de los mismos, y evolucionarán evidentemente de acuerdo a los intereses, necesidades, demandas que vayáis desarrollando, ¿vale? Pero bueno, en todo caso y como marco, este grupo de trabajo nace con el objetivo de intentar explorar el papel que los gobiernos locales tenéis en la promoción de iniciativas emprendedoras, de innovación y sobre todo de colaboración público-privada en torno a los 3 elementos, ¿no? Que igual están conformando actualmente el concepto del sector de Silver Economy, que es el envejecimiento activo, los cuidados y el bienestar, ¿vale? Entonces, esta frase rimbombante no deja de traducirse en intentar en este grupo de trabajo explorar diferentes casos, posibilidades desde los cuales el sector público local, desde pueblitos más pequeños, municipios un poquito más grandes, podéis desarrollar ecosistemas susceptibles y abiertos a desarrollar emprendimiento y consolidación empresarial en este sector en auge, ¿vale? ¿Eso qué supone? Pues por un lado, intentar sensibilizar, estimular y activar el desarrollo de esta economía en contextos, como digo, diferentes, tanto en el ámbito más rural, en municipios un poquito más grandes, ¿no? Intentar también pensar cómo en vuestros municipios y obviamente en el conjunto de Andalucía podemos apoyar oportunidades de desarrollo de la oferta en Silver Economy y cómo podemos conectarlas con el mercado, ¿vale? Como digo, y abusaré aquí un poco de mi consideración de economista, este grupo va a hablar mucho, ¿no? De mercado, de cómo entendemos esto como sector de actividad, ¿vale? Evidentemente también entendemos que es un sector en el que las oportunidades de emprendimiento son relevantes, ¿no? Entonces, también queremos explorar cómo desde lo local, desde el sector público local, podemos desarrollar ecosistemas favorables a que nazca el emprendimiento en este sector específicamente, ¿no? Luego también, como bien sabéis, como todo sector de actividad, pues uno de sus factores clave es la profesionalización, ¿no? La profesionalización del sector de la economía de los cuidados, pues requiere también de formación y de que exploremos también esas posibilidades formativas de entrada al mercado de perfiles que quizá ahora no somos capaces de atraer o de generar, ¿no? Y evidentemente también como en el resto de grupos de trabajo, entendemos que el laboratorio de los cuidados se impulsa desde lo público,
pero tiene una vocación de generar lazos entre lo público y lo privado, y en este caso quizá incluso con más significatividad, porque estamos hablando, como digo, de un sector de actividad económica, ¿no? Por lo tanto, también nos gustaría reflexionar sobre qué mecanismos podemos generar desde lo público, desde lo regional, para que esas conexiones público-privadas, orientadas como siempre a la economía de los cuidados, pues puedan nacer y sobre todo puedan consolidarse en el tiempo, ¿vale? Ya digo, un poco palabras rimbombantes en ese sentido, pero el grupo de trabajo nace con esa vocación de explorar oportunidades que este sector puede generar en vuestros municipios de manera particular y sobre todo en la región de manera agregada, ¿vale? A partir de esos grandes objetivos, como os decía, ¿no? Os hemos dibujado algunas líneas de trabajo preliminares, pero sobre todo estas líneas tienen que evolucionar de acuerdo a vuestras demandas, necesidades y sobre todo intereses, ¿vale? Los grupos los hemos creado, hemos generado ese primer germen desde la FAM, pero tenéis que haceros los vuestros, ¿vale? Los grupos son vuestros, vosotras sois quienes conformáis y dais vida a los mismos, y por lo tanto estas líneas de trabajo, como este lienzo, tiene que ir modificándose a medida que vayamos realizando sesiones y actividades, ¿vale? Pero bueno, de partida, como siempre, ¿no? En el laboratorio lo primero que queremos es conocer, por lo tanto, una primera gran línea de trabajo y donde nos vamos a focalizar en las primeras sesiones es en mapear, diagnosticar e identificar todo lo que los municipios andaluces estéis haciendo en torno a este concepto tan amplio que es la Silver Economy, ¿vale? Al final, el laboratorio no deja de ser una iniciativa de trabajo en red, y el trabajo en red supone conocernos en primer lugar y sobre todo poner en valor aprendizajes, buenas prácticas y también, por qué no decir lo que siempre digo, fracasos para aprender y para poder transferir al resto, ¿vale? Luego también nos gustaría reflexionar o trabajar esa línea, ¿no? De nuevos mecanismos, nuevos instrumentos que desde lo público y en colaboración con lo privado puedan hacer florecer este sector en la región, ¿vale? Hoy, aunque iré bastante rápido, os voy a mostrar una iniciativa de carácter regional, y muchas veces cuando hablamos de sectores de actividad parece que le dejamos la potestad o que es una competencia regional o provincial, pero los municipios también tenemos instrumentos para hacer promoción económica, ¿no? Lo que pasa es que a veces o no están adaptados a la realidad tecnológica actual o requieren un poco de evolución, ¿no? Y eso también será importante que nos sirva este grupo como laboratorio para reflexionar sobre estos instrumentos. También nos gustaría co-crear programas, ¿vale? Es decir, que podamos entre todas pensar nuevos programas de apoyo al emprendimiento en este sector de la economía de los cuidados, programas de todo tipo, desde formación, acompañamiento, ¿por qué no programas de ayudas a proyectos empresariales? Bueno, pues también que sirva esto como laboratorio de ideas para crear nuevos programas que, como digo, puedan salir desde lo público, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hablaremos de tecnología, ¿no? Y también reflexionaremos o trabajaremos en torno a las posibilidades que la innovación tecnológica está implementando o está generando en el sector de la Silver Economy, ¿vale? No exclusivamente ni nos focalizaremos solo en innovación tecnológica, hablaremos de innovación social, evidentemente también, pero no podemos obviar que las oportunidades de las tecnologías, y tenemos Archidona, como nos decía la concejala, pues es un proyecto de Silver Economy de apoyo a la gestión de residencias y en este caso con un fuerte componente de innovación tecnológica, ¿vale? Y nada, os dejo un poquito el mapita también para, como hemos hecho la introducción, más o menos todas os habéis podido conocer. Hoy es el primer día, a medida que vayamos avanzando, pues seguramente estrechemos más lazos, pero esto sería un poco la conformación del grupo a día de hoy, ¿vale? Como decía, un grupito bastante reducido en tamaño, con las cosas buenas que eso también nos va a permitir, sobre todo para tener más espacio para que todas podáis hablar y reflexionar, ¿vale? Vale, dicho esto, que siempre me gusta en esta primera sesión también que entendáis que formáis parte de un grupo, pero el grupo forma parte de una iniciativa más amplia como es el laboratorio, ¿vale? Siempre me parece importante contextualizar. Ahora ya sí me meto en harina en el objetivo de la sesión de hoy, que sobre todo, ya digo, es intentar daros algunas pinceladas
sobre la Silver Economy, ¿vale? Como sector de actividad, su magnitud, los marcos que están guiando el desarrollo de políticas en torno a este sector, etcétera, etcétera. Y al final del todo, como os decía, os he traído una iniciativa muy vinculada a Silver Economy que os quiero contar también un poco como buena práctica, ¿vale? Por lo tanto, me permitís aquí leer. He encontrado muchísimas definiciones diferentes de lo que es la Silver Economy. Esta me gustaba especialmente porque sobre todo engloba el concepto de todas las actividades económicas relevantes, ¿vale? Es un sector de sectores, como a veces hablamos del turismo, pero casi la Silver Economy es incluso significativamente más clara esa afirmación, ¿no? De sector de sectores. Evidentemente con un colectivo orientado a un colectivo específico, como son las personas mayores, luego nos meteremos, ¿no? Si más de 50, más de 60, bueno, eso es un poco indiferente en este caso. Lo importante es lo que veis aquí, ¿no? El resto de la frase. El sector de la Silver Economy acoge actividades de salud, de vivienda, de movilidad, de turismo, tecnológicas, cultura, participación social, ¿vale? Por lo tanto, es una cadena de valor muy amplia con las consecuencias o con las consecuentes oportunidades que eso conlleva desde un punto de vista económico, ¿vale? ¿Y cómo nace o por qué nace? Bueno, pues evidentemente porque estamos en un cambio de paradigma donde el envejecimiento ya no solo se ve como un reto, que también evidentemente, sino como una oportunidad tanto económica como social, por así decirlo, ¿no? Y evidentemente ese cambio de paradigma tiene mucho que ver con que cada vez vivimos más y vivimos mejor en muchos casos, ¿no? Mis abuelos, vuestros abuelos, sé que no compartimos generación algunas personas, pero evidentemente llegaban a ciertas edades, si es que llegaban con complejidades físicas, sociales, económicas, psicológicas, de salud, mucho más evidentes que las de los colectivos de mayores hoy en día, ¿no? Y por lo tanto, eso como oportunidad pues nos genera cada vez más servicios, productos y soluciones innovadoras que este colectivo demanda, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un cambio de paradigma, tenemos que atender al colectivo como lo seguimos atendiendo hasta el día de hoy desde una perspectiva asistencial, pero ya también lo empezamos a entender como un colectivo o como un público objetivo económico, ¿vale? Y eso que en una frase es muy fácil decir, conlleva muchísimas connotaciones desde una perspectiva económica, ¿vale? Para que entendáis, y aunque el sector como tal es tan nuevo que os voy a dar algunas cifras, pero todavía queda mucha estimación económica o macroeconómica por hacer, casi voy un paso previo, ¿vale? A que para que entendamos el potencial que tiene este sector, lo primero que tenemos que hacer es entender el potencial que tiene nuestro público objetivo, ¿vale? Me vais a permitir usar estas expresiones un poco económicas. Sé que hablamos de personas, pero también por esa razón económica, ¿no? Hablamos de un público objetivo, de modelos de negocio, productos, servicios. Y lo que estáis viendo son en tres realidades diferentes, Europa, España y Andalucía, como evidentemente, y sois muy conocedoras del fenómeno, estamos viviendo una época de envejecimiento muy significativa de nuestra sociedad, ¿no? Algunos datos. A nivel a nivel Unión Europea, se estima aproximadamente que en 2050 más del 30% de la población tendrá más de 65 años, ¿vale? A día de hoy ya, con datos del 2024 del INE, en España este grupo de más de 65 años ya ha superado esa barrera psicológica del 20,5, del 20%, exactamente 20,5%, lo que nos lleva a ser, si no, ahí discutimos a veces con Japón, pues uno de los países con mayor esperanza de vida, ¿vale? Es decir, una de cada 5 personas que viven actualmente en España tienen más de 65 años, ¿vale? Y en Andalucía, pues sois casi 2 millones de personas las que superan ya los 65 años, y en este caso, y ahora veremos algunos datos, con una fuerte concentración rural, ¿vale? Por lo tanto, más allá del valor económico que esto tiene, primero tenemos que ir a la raíz demográfica, que es evidentemente un envejecimiento muy significativo de la población, pero sin embargo una población que en esos más de 65 años presenta unas condiciones económicas de salud muy por encima de las que presentaban, como digo, nuestros abuelos, abuelas y nuestras generaciones más anteriores, ¿vale?
En Europa, no me voy a detener. También a veces os quiero documentar toda esta información porque sé que luego os sirve, pero aquí muy fácilmente se ve cómo está cambiando la pirámide poblacional. Esta es escala europea, ¿vale? Esto sería nuestra tendencia más actual, vista desde 2007 a 2022, un poco el conjunto poblacional, qué forma ha adquirido, pero con las estimaciones que ya presenta la Comisión Europea, pues vemos ese fenómeno que tantas veces decimos, ¿no? De abollamiento de la pirámide y una inversión prácticamente completa de la pirámide, ¿vale? Además, Europa está haciendo ya un esfuerzo bastante importante, no solo por lograr estadística demográfica pura, es decir, cuántas personas viven en cada uno de estos intervalos, sino está generando también nuevos índices, ¿vale? Que intentan medir, por ejemplo, el índice CAS-19, que no sé si lo conocéis, es un indicador de calidad de vida, ¿vale? A través de el proceso de encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, que es una encuesta que no lleva muchos años desarrollándose, pues sobre todo no solo queremos entender cómo se está modificando la pirámide poblacional, sino también entrar en detalles cualitativos de cómo viven estas personas mayores, ¿vale? Uno de ellos es este índice y el otro es la escala Euro-D, que también en este caso mide un fenómeno, y aquí lo asociamos a ese grupo de trabajo de soledad no deseada, como es la depresión en adultos mayores, ¿vale? Por lo tanto, con esta diapositiva, dos mensajes. Obviamente el que ya sois conocedoras, cómo estamos siendo testigos de una inversión de la pirámide prácticamente completa en la escala europea, y que con esas estimaciones de este siglo pues vemos un poco la forma que tiene, y sobre todo también los esfuerzos por conocer más y mejor cómo viven estas personas mayores que está realizando la Unión Europea, y que os invito, ya digo, a que bicheéis en esta encuesta de salud súper profunda para entender de manera agregada Europa cómo estamos conviviendo estas personas mayores, ¿vale? Si damos ese saltito hacia abajo, hacia España, pues nos ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Comenzamos casi el siglo XXI como uno de los países más jóvenes, como resultado del baby boom, y sin embargo parece que ya llegaremos a mitad de este siglo XXI siendo uno de los países con mayor esperanza de vida y por lo tanto uno de los países más envejecidos, ¿vale? De nuevo, en este caso es a través de la estadística del INE, vemos un poquito cómo progresivamente se ha ido haciendo más grande el cachito de la tarta que nos supone en nuestra demografía el colectivo de personas de mayores de 65 años, hasta ya en pues, 2021 fue el 20 y ya en 2022 hemos superado esa barrera, ¿no? Del 20,2%. A veces estos datos no nos dicen mucho, pero porque decimos, bueno, pues un 3 ha subido 2 puntos porcentuales, no parece tanto, pero este salto es muy significativo, ¿no? En menos de una década, ese crecimiento pues, de más de 2 puntos porcentuales tiene connotaciones socioeconómicas muy relevantes, ¿vale? Y además, como digo, es una tendencia en alza. No hemos superado ya solo el 20%, sino que a medida, y los datos también así lo evidencian los más actuales, este cachito de la tarta sigue creciendo. Perdonad, ¿vale? Y además en España tenemos un fenómeno adicional, que es que aunque estamos dando aquí datos agregados y de la escala estatal conjunta, el territorio español es muy heterogéneo, ¿no? Y en muchos casos no solo nos podemos quedar con ese dato del 20% de población de más de 65 años, sino que tenemos que entenderla también en cómo se distribuye en el territorio, ¿vale? Y aquí veis un gráfico también procedente del INE, que trataba también de ver la evolución de los territorios de la denominada España despoblada y no despoblada, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo cada vez viven menos personas en los ámbitos rurales, ¿vale? Eso es extrapolable a que cada vez viven menos personas de más de 65 años en los entornos rurales, pero sin embargo, en estos entornos rurales, de manera relativa, el porcentaje de población que tiene más de 65 años sobre el total de la población es significativamente relevante, ¿vale? Casi en esta España despoblada,
una de cada tres personas tiene más de 65 años, ¿vale? Casi, pues como veis, duplicando el porcentaje que supone en los entornos urbanos o en la considerada España no despoblada, ¿vale? Por lo tanto, este fenómeno de envejecimiento impacta incluso más significativamente en entornos rurales, aunque estén perdiendo población, ¿vale? Y ya si nos vamos al caso de Andalucía, en este caso, bueno, lo que decimos, ¿no? Aunque estemos hablando de ese porcentaje de más de 20% a escala estatal, pues vemos diferencias significativas también entre las comunidades autónomas, ¿vale? Tenemos ese 20,20 de media estatal. En Andalucía nos encontramos por debajo, ¿vale? De ese porcentaje y también con grandes diferencias con los territorios más envejecidos como son Galicia, Castilla y León y Principado de Asturias, ¿vale? Eso nos dice que, bueno, pues que desde una perspectiva demográfica estamos un poquito mejor, no estamos tan cerca de ese 20%, pero en todo caso todas las estadísticas nos evidencian de nuevo que el caso andaluz, al igual que en el resto de comunidades autónomas, estamos proyectando que pasemos muy holgadamente ese 20%, en este caso en 2040. Si nos proyectamos incluso más adelante, pues diremos que llegará un cierto momento, si siguen estas tendencias demográficas, donde, al igual que nos ocurre en lo rural, en el conjunto de Andalucía, una de cada tres personas tendrá más de 65 años, ¿vale? Es decir, un salto muy significativo respecto al 18% que supone hoy en día, ¿vale? Y ya digo, y ahora vamos a ir a economía, pero esto no es solo un reto y una oportunidad demográfica, sino que también os he traído un dato que me parecía muy relevante, que también es las connotaciones económicas que esto tiene, ¿no? Hoy en día, esto es dato actual, en el ámbito laboral, la población activa de más de 65 años ha superado por primera vez las 800.000 personas, ¿vale? Es decir, tenemos casi 1 millón de personas en ese intervalo final de la vida laboral que va desde los 55 hasta la jubilación, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que además de esas connotaciones bueno, demográficas, también hay una connotación en este caso en el mercado laboral, ¿vale? Pero traigo ya la economía. Esto es una tendencia y un fenómeno demográfico, pero que tiene una clara orientación económica. Aquí os traigo, que también os invito a que lo conozcáis, si no la conocéis, la encuesta financiera a familias que realiza anualmente el Banco de España. Bueno, cada 2 años, mejor dicho, ahora va a sacar la correspondiente a los años de 2024. Todavía no se había publicado, no le quedará mucho, en las próximas semanas se publicará, por lo tanto aquí veis los datos, los últimos datos disponibles, cuyo año base es 2022, pero sobre todo lo que se ve claramente que en prácticamente 20 años el porcentaje de riqueza de las cabezas de familia entre 65 y 74 años y más de 75 años, que serían, perdonad, el gráfico de azul fosforito y el gráfico de, no sé si llamarlo rosa palo, pues se ha visto significativamente incrementado, ¿vale? Esto, por así decirlo, tenemos el valor medio en miles de euros de lo que es la riqueza familiar y estos los años, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad de consecución de riqueza que estas familias de hogares de más cuya cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años o 75 años, se ha visto significativamente incrementada, y no solo eso, sino que estamos hablando de los intervalos de edad que concentran mayor riqueza, ¿vale? De todos los colectivos que tenemos en la encuesta, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde ya empezamos a ver la oportunidad, ¿no? Donde decimos, y la encuesta así lo muestra, ¿no? Estos silvers o este colectivo normalmente ya tiene una vivienda propia. La mayoría de ellas, esa vivienda ya no cuenta con cargas hipotecarias ni con otro tipo de cargas pendientes con connotaciones económicas. Como decíamos, cada vez llegan con una mejor salud. Siempre voy a hablar en términos generales, a esta etapa de la vida, y por lo tanto también encuentran un momento adecuado para gastar, para viajar, para darse caprichos, y por lo tanto, y viendo esto, disponen de un mayor capital para gastar en ocio
que otros colectivos en etapas anteriores de la vida, ¿vale? Y luego hay mucho proceso ya de marketing que está evidenciando que además, en contraposición quizá con los colectivos más jóvenes, estos colectivos de mayores normalmente son más fieles a las marcas, consumen más, demandan productos y servicios más específicos, más personalizados y por lo tanto también de mayor valor económico, ¿vale? Por lo tanto vemos que están confluyendo un colectivo que cada vez tiene una mayor riqueza o mayor patrimonio con el fenómeno sociológico de que pues, cuentan con mejores condiciones de vida y también con mayores orientaciones al gasto, ¿vale? Y aquí es donde ya vemos el concepto de la oportunidad económica, cómo se empieza a materializar, ¿vale? Vale. A partir de ahí, y ya digo, aunque es un sector de sectores, que eso siempre lo complejiza y además no llevamos tantos años hablando de este sector, por lo tanto los informes económicos todavía son escasos, sí que he encontrado la que me parecía más fiable, que era un informe que ha publicado recientemente Pricewaterhouse, la consultora, que definía ya o establecía que el mercado o el sector de la Silver Economy en España ya alcanza más de 100.000 millones de euros, ¿vale? Ya sé que son grandes datos que muchas veces sin comparación no nos dicen nada, pero aquí ya sí que cuando pasamos, un sector ya pasa esa barrera psicológica de los 100.000 millones de euros en valor, ya los economistas decimos, ojo, que aquí ya tenemos un sector de gran impacto económico, ¿vale? Y como veíamos, ese impacto, ese valor económico, al ser un sector de sectores, se acaba deconstruyendo en diferentes perspectivas, ¿vale? Por un lado, y como os decía, anticipaba al principio, no podemos obviar la perspectiva tecnológica, ¿vale? Es un sector en el que la tecnología tiene un papel muy relevante y además desde diferentes perspectivas, ¿no? No me voy a meter en todas, pero vemos cómo es un sector muy abierto ya a recibir tecnologías de seguimiento y monitorización de la actividad física, de la salud de estas personas mayores, evidentemente y muy conectado también al concepto de soledad, tecnologías de comunicación y conectividad, ¿vale? Ya sabéis, conocéis seguro plataformas de videoconferencia, telemedicina, asistencia virtual, etcétera, etcétera, ¿vale? También todo lo que tiene que ver con el bienestar o la salud, entendida más desde esa perspectiva de bienestar, desde dispositivos de ayuda a la movilidad, sistemas de domótica, automatización del hogar, tecnologías de asistencia en la toma de medicamentos, ¿no? Todo ese complemento o tecnologías de soporte y asistenciales también tienen un crecimiento muy significativo. Como decíamos también, este colectivo consume ocio y por lo tanto también todo el sector del ocio se está está experimentando una adaptación también para ser de utilidad y de valor para este colectivo de personas mayores, ¿no? Y luego también, y esto hablaremos, será un elemento transversal de todos los grupos, que es el concepto del empoderamiento ciudadano, pues este colectivo también quiere seguir formando parte de la vida pública, ¿no? Y a todos los niveles. Por lo tanto, tecnologías de formación, de espacios digitales de comunidad, también están adquiriendo gran importancia, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una perspectiva tecnológica irrefutable que está impactando en el valor económico del sector, pero también tenemos otras perspectivas, ¿no? Obviamente el emprendimiento social y cooperativo con nuevos modelos de negocio, de cooperativismo, de asociacionismo, también adquieren mucha importancia, ¿no? En este crecimiento del sector desde una perspectiva económica. Os he dejado algunos ejemplos, ¿no? Cada vez tenemos ya más cooperativas de cuidados locales, tenemos programas municipales, regionales de voluntariado con impacto económico. Estamos viviendo también un auge del concepto de las empresas sociales que también están intentando orientarse a esta Silver Economy y todas ellas, pues bueno, están generando nuevos instrumentos, nuevos modelos, nuevos programas para desarrollar este emprendimiento social y cooperativo, ¿no? También, cuando hablamos de sector de sectores, especialmente relevante es el papel que tiene el turismo senior y la economía del bienestar senior en esa cadena de valor de la Silver Economy, ¿vale? Sabemos que cada vez ya no hemos superado no solo el concepto de inserso, sino que cada vez vemos un colectivo más orientado al viaje desde un punto de vista de turismo de bienestar, turismo social, turismos de salud, bueno, muchísimas
capas, ¿no?, que también ya tienen un impacto en la Silver Economy como en esa subcadena de lo que supone el turismo senior, ¿no? Y de hecho, datos bastante recientes de Excel Tour nos evidencia que el turismo senior representa ya casi el 25% del total del gasto turístico que se realiza en España, ¿vale? Por lo tanto, una cuarta parte viene procedida de estos colectivos de más de 50, 55, 65 años. Ya digo, según un poco quien lo mida, pues coge a partir de 50 o un poquito más. Y luego, evidentemente, en el urbanismo, en la vivienda, en el bienestar al final, pues también vemos un impacto muy, muy notable, ¿no? Y vemos cómo la Silver Economy está sirviendo de acicate a la generación de, tanto desde lo público como privado, nuevos modelos de vivienda, como puede ser los cohousings, nuevas inversiones en el concepto de la rehabilitación adaptada y rehabilitación integral en los municipios, el concepto del urbanismo amigable, ¿vale? Por lo tanto, todo esto tiene su impacto social, pero de nuevo volvemos a verlo también como un impacto económico, ¿no? Donde constructoras, urbanistas, arquitectas, etcétera, etcétera, incluso dinamizadores sociales, también están generando actividad económica en torno a cómo deben adaptarse los pueblos y las ciudades y sus viviendas a este colectivo de manera más relevante, ¿vale? De hecho, este dato me parecía súper potente. El Consejo Superior el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España hace un par de años estimaba que la demanda potencial de viviendas colaborativas senior, ¿vale?, cohousing y similares, ya superaba las 35.000 unidades en España, ¿vale? Por lo tanto, aquí también vuelvo a mi lado economista, tenemos al mercado diciendo, oiga, que aquí hay una oportunidad económica que tiene que atender a un reto social como es cómo somos capaces de que estos colectivos de mayores también encuentren nuevos modelos de vivienda adaptados a sus necesidades, ¿vale? Por lo tanto, diferentes perspectivas con las que os quería intentar transmitir esa idea de sector de sectores y sector ya con una componente de peso económico cada vez más relevante en el PIB español, ¿vale? Y como siempre ocurre, ¿no? A veces el mercado va más rápido que la legislación y que las políticas y que los marcos estratégicos, y este es un buen ejemplo. Como os decía, todavía tenemos poca literatura, no tanto del fenómeno de la Silver, entendida como sector de oportunidad que nace de ese reto del envejecimiento, pero sí que vemos más dificultades para encontrar literatura científica que nos caracterice el sector desde la perspectiva económica y también marcos políticos que estén trabajándolo de manera significativa, ¿vale? Por ejemplo, y muy en contraposición al grupo de trabajo de soledad no deseada, donde esta parte de mi intervención fue muy larga, porque hay mucha estrategia, tanto europea, estatal como regional, que está atendiendo a la soledad no deseada. La Silver Economy todavía no tiene construido correctamente esos marcos políticos, vamos a decir, y estratégicos. Por ejemplo, a escala europea no tenemos una estrategia propia de Silver Economy. Sí que es verdad que ya en el 2018 se definió o la Comisión Europea desarrolló este informe. Os he dejado también todos los hipervínculos para que toda la documentación podáis acceder a ella. Este informe de Silver Economy, a Study Prepared for the European Commission, que bueno, fue el primer esfuerzo por intentar recopilar toda la información estratégica que nos ayudara o que ayudara a la Comisión Europea a dimensionar el fenómeno y sobre todo a plantear líneas de trabajo o líneas de política que pudieran favorecer el aprovechamiento de las oportunidades, ¿vale? Entonces, esto podríamos decir que es la antesala a una futura estrategia integral de economía plateada en Europa que a día de hoy todavía no tenemos, ¿vale? Europa también, bajo el lema de Growing the Silver Economy in Europe, aunque no ha puesto en marcha esa estrategia o acciones puramente orientadas específicamente a la Silver Economy, sí que se ha dotado en diferentes instrumentos de esa orientación a la Silver Economy, ¿vale? No me detengo mucho, pero por ejemplo, pues el Plan de Acción de Salud Electrónica sí que tiene una línea específica de fomento del emprendimiento específicamente en salud. En la Asociación Europea para la Innovación en el Envejecimiento Activo y Saludable está trabajando proyectos de Silver Economy. Bueno, vemos que como un poquito
de manera aislada, pues empezamos a encontrar también un cierto movimiento, ¿vale? De hecho, lo que veis aquí como un pequeño extracto es un mapita que la Comisión Europea tiene de empresas, agentes, incluso proyectos que a lo largo de toda Europa se están desarrollando y se están documentando vinculados a la Silver Economy, ¿vale? Pero importante aquí la idea de que todavía no tenemos un marco político y estratégico a escala europea específicamente de Silver Economy. Y en Europa, aunque con gran foco en este caso o gran vinculación con España, sí que es verdad que tenemos una iniciativa muy significativa y sobre la que os iré hablando a lo largo de todo el grupo, que es el Digital Innovation Hub de Silver Economy, ¿vale? No me voy a tener mucho, pero Europa en el último marco financiero plurianual, en el 21-27, generó un programa que se llama Europa Digital, muy importante para fomentar la digitalización y la innovación a todas las escalas en Europa, ¿no? Y dentro de ese programa creó un nuevo instrumento que son los Digital Innovation Hub, ¿vale? Como centros o como iniciativas vinculadas a fomentar la innovación tecnológica en sectores de actividad muy diferentes, ¿vale? Y más allá de la idea general, lo importante es que ya tenemos uno de ellos especialmente orientado a la Silver Economy, ¿vale? Ofrece, aquí os he recogido, ¿no? Diferentes servicios desde formación, asesoramiento, dinamización de ecosistemas, networking, etcétera, etcétera, para que el ecosistema de la Silver Economy vaya floreciendo en Europa, ¿vale? Y más relevante incluso es que además es una iniciativa que se está impulsando desde España, ¿vale? Tiene carácter transfronterizo y son especialmente la provincia de Zamora y es la Diputación Provincial de Zamora con diferentes centros tecnológicos, universidades, quien está liderando, vamos a decir, el empuje de este Digital Innovation Hub y que además, pues mi intención es, como en el plan de visitas que haremos en torno al Laboratorio de los Cuidados en el 2026, que podamos conocer especialmente este caso, ¿vale? Y en España, al igual que ocurre en Europa, no tenemos una estrategia específica sobre Silver Economy, pero vemos ya algunas iniciativas, ¿vale? Por ejemplo, la COE sí que cuenta con un grupo de trabajo específico para trabajar o reflexionar sobre las oportunidades económicas y de empleo que tiene la Silver Economy en el país. Lleva trabajando ya 4 añitos. Luego tenemos también un espacio web privado, en este caso impulsado por la plataforma colaborativa Isususu, que es difícil de decir, que es el portal digital de referencia en torno a la economía plateada en España, ¿vale? Pues recoge noticias, informes. Bueno, también os invito y os iré dando cuenta de novedades que le echéis un vistacillo, ¿vale? Y luego en este caso también impulsado, no desde lo público, bueno, colaboración público-privada, ADIPER Servicios Sociosanitarios lleva ya algunos años impulsando un congreso internacional de economía plateada en España. De hecho, se han celebrado ya 2 ediciones y la siguiente, que no recuerdo si va a ser en Extremadura, hablo de memoria, bueno, es la semana que viene, el 31 de octubre, ¿vale? Por lo tanto, aunque a nivel estratégico o marco político no tenemos una estrategia pura, sí que ya empezamos a ver pequeñas iniciativas o iniciativas un poco agregadoras del sector y lo que el sector ya va generando, ¿vale? Y es importante empezar a conocerlas, ¿vale? Y con todo eso, y antes de que en 5 minutos, que sé que ya llego, que ya son las 10:30, pero sí que os quiero contar muy brevemente una iniciativa, bueno, pues siempre en esta primera sesión también dejo esta slide o esta diapositiva un poco como conclusiones que nos tienen que invitar a la reflexión en las futuras sesiones, ¿no? En este caso, casi ya se empieza a hablar que más que un mercado emergente y en auge, ya es un espacio permanente de oportunidad. Cuando ya pasamos, como digo, esa barrera de los 100.000 euros, ya los economistas empezamos a no decir que es un mercado en auge o un sector en auge, sino que es un sector consolidado de actividad económica. Al final es un sector de sectores y eso nos presenta heterogeneidad. Uno, porque no todos los mayores tienen las mismas condiciones y porque todos los eslabones de la cadena son diferentes. No es lo mismo trabajar la Silver Economy desde el concepto del turismo que desde el concepto asistencial. Eso evidentemente le da complejidad, pero también genera más oportunidades, ¿vale? Veíamos también el reto que nos suponen los territorios o los municipios, sobre todo rurales, ¿no? Donde el envejecimiento es incluso más significativo, entender este
este sector también como una oportunidad de fijación poblacional, ¿vale? Necesitamos mayor política institucional en torno a a la Silver Economy. Ya os decía, ni en Europa ni en España tenemos todavía un marco político estratégico que aúne una dirección, una hoja de ruta de este sector, pero la necesitamos. Tenemos también ese entendimiento de sector económico, pero donde el componente social, las empresas sociales, los nuevos modelos de asociacionismo que os decía, pues también tienen una importancia súper importante. Y bueno, pues otra serie de conclusiones que yo os dejo aquí y que a las que volveré a lo largo de todas las sesiones porque nos ayudarán a reflexionar en todas las componentes que tiene el sector, no solo en el económico, ¿vale? Y como decía, y sin ganas de robaros demasiado tiempo, aquí también, como he venido repitiendo un poco en forma de broma, abusaré de mi consideración de economista en este grupo y también de mi consideración vasca. Yo estoy en Bilbao y por lo tanto muchas veces os traigo casos que conozco bien por la cercanía, ¿no? En este caso es el Nagusi Intelligence Center, que es una iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Vizcaya, ya desde hace, pues yo creo, un lustro más o menos, cuando comenzó a trabajarse, ¿vale? Nace del entendimiento que hizo en aquel momento la Diputación cuando pensó en su estrategia de especialización territorial. Veíamos que Euskadi era la cuarta comunidad con mayores tasas de envejecimiento, pues dijo, este reto lo tenemos que abordar desde la perspectiva económica también, ¿no? Y creó esta iniciativa, Naus Intelligence Center, para fomentar la Silver Economy en todo el territorio vizcaíno, ¿vale? ¿Cómo? Con cuatro grandes, bueno, uno, con un edificio, ¿vale? Esto que os cuento no es abstracto, sino que rehabilitó un edificio que había adquirido y que tenía en propiedad desde hacía años, pero en desuso, que no está en Bilbao, está en un municipio cercano, como, vamos a decir, incubadora o centro de referencia o edificio de referencia de todo lo que tiene que ver con la política de Silver Economy, ¿vale? En cuatro grandes líneas, que es en las que trabaja. En formación, ¿vale? Ahora os explicaré muy brevemente cómo, en emprendimiento, en atracción de empresas y en datos, ¿vale? En todo el trabajo de datos asociado a la Silver Economy. En formación, muy rápido. Lo que busca la Diputación es servir de nodo para generar nuevo talento especializado en envejecimiento y longevidad, ¿vale? Y el Nagus Intelligence Center, a través de acuerdos de colaboración con diferentes entidades, muchas de ellas evidentemente universidades, ya ofrece cursos cortos, intensivos y posgrados especialmente vinculados a la Silver Economy, ¿vale? Por lo tanto, tiene una línea de actividad específica que es la formativa, ¿no? La profesionalización del sector, por un lado, pero sobre todo también en el desarrollo de competencias que hasta ahora no se habían trabajado en grados habituales sobre envejecimiento, longevidad y la orientación económica que eso puede generar. Emprendimiento, como os decía, es un espacio físico, es un espacio de coworking de 470 metros cuadrados, capacidad para 36 personas emprendedoras, startups y demás, diferentes apoyos para hacer crecer su modelo de negocio, su idea de negocio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos toda una línea de asesoramiento y apoyo específico al emprendimiento en Silver Economy, ¿vale? Aquí os he dejado algunas de las empresas que ahora mismo se están incubando o se han incubado en el Nagus Intelligence Center, ¿vale? Y son un poco de todo, ya os las presentaré con mayor detalle, pero tenemos desde biomédicas, empresas que tienen que ver con la movilidad reducida, fomento de la accesibilidad. Bueno, tenemos un programa o una app de cuidado de una, ¿cómo decirlo? ¿Qué son estos los que vamos a cuidarnos? Bueno, os los contaré en detalle, ¿vale? Pero que entendamos aquí como espacio de incubación y de coworking específico, ¿vale? Pero al mismo tiempo se identificó que en Vizcaya ya también había no solo proyectos de emprendimiento, sino empresas consolidadas, innovadoras, que estaban desarrollando proyectos o líneas de negocio vinculadas a la Silver Economy. Y aquí también, desde la Diputación Foral de Vizcaya, se está trabajando en convenios, acuerdos de colaboración para
que estas empresas más consolidadas también puedan apoyar el crecimiento de las empresas emprendedoras, ¿vale? Y de las ideas de emprendimiento o incluso el desarrollo de proyectos propios público-privados, ¿vale? Y aquí de nuevo tenéis empresas súper consolidadas que de una manera u otra están trabajando la Silver Economy en el territorio, ¿vale? Desde Eroski, Kutxabank, servicios financieros, datos, Telefónica y empresitas más pequeñas, ¿vale? Y luego, finalmente, también vinculado con toda la estrategia de inteligencia artificial, Big Data y datos de la propia Diputación, pues en este caso también se quiere trabajar en un mejor gestión y uso responsable de los datos del sistema sociosanitario de Vizcaya, ¿vale? Y sobre todo lo que se está trabajando ya no solo de puertas hacia adentro, en cómo desde el Naus Intelligence Center se pueden desarrollar aplicaciones u otras soluciones innovadoras para que la propia Diputación gestione mejor sus datos sociosanitarios, sino también se está trabajando en abrirlos al ecosistema para que puedan ser utilizados como recursos para generar nuevas innovaciones, ¿vale? Y ahí está trabajando bajo el instrumento de GovTech en lanzar retos de innovación abierta que el sector sociosanitario vizcaíno tiene, en el que se abren ciertos datos de ese sistema para que las empresas consolidadas o startups puedan proponer nuevas soluciones tecnológicas o no tecnológicas, ¿vale? Por lo tanto, también tiene el eje transversal de los datos. Aquí os dejo para que lo veáis. Esto sería un poco la lógica de servicios que se ofrecen tanto a las empresas emprendedoras y startups como a las empresas consolidadas, ¿vale? Sería el portfolio de servicios de lo que ahora mismo el Naus Intelligence Center está generando y yo creo que así a vista rápida nos evidencia la apuesta estratégica que la Diputación ha hecho por este sector. Y luego, finalmente, aunque esto es cada 2 años, ahora tienen que salir las nuevas, sí que os quería decir que además, y aquí también este es un poco el esfuerzo que haremos desde este grupo para que la Junta, que como sabéis es quien financia el Laboratorio de los Cuidados, pues también podamos hacer un poco de lobby para que vaya generando este tipo de programas, ¿vale? Por un lado, desde el agente propio de la Diputación que trabaja todo el concepto del talento, la atracción de talento en el territorio, que es Vizcaya Talent, generó este programa de Vizcaya Economía Plateada y lo que financia es o subvenciona una parte de los másteres y cursos vinculados a la Silver Economy que se dan en el territorio y por lo tanto podríamos decir que es un programa de becas, ¿vale? Para intentar financiar la atracción de talento que quiere cursar másteres y posgrados vinculados a este sector en el territorio. Y luego, aparte de eso, tiene un programa específico de ayudas para generar nuevos proyectos empresariales innovadores con impacto en la Silver Economy, ¿vale? Que es un programa de ayudas más al uso, que también en este caso saca directamente la Diputación y que está financiando proyectos de innovación, tanto de empresas, ONGs, bueno, todos los colectivos son elegibles para desarrollar innovación en este sector, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un programa de ayudas específico a la Silver Economy en el territorio, ¿vale? Y luego, finalmente, que también es importante, y con esto ya cierro, os decía, ¿no? Que a veces falta mucha literatura todavía sobre la Silver Economy, sobre qué empresas están trabajando, dónde están. Y entonces también el Naus Intelligence Center tiene una última misión que es servir de repositorio de conocimiento o de centralizador de conocimiento en el territorio sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la Silver Economy, ¿no? Entonces va sacando progresivamente informes y luego también, y os invito, este es muy chulo, tiene toda una guía de empresas que están trabajando en Silver Economy en Vizcaya, ¿vale? Desde, como veis, diferentes perspectivas y al final también esto sirve para poner en valor empresas más consolidadas o casi startups y nos sirve un poco como guía repositorio empresarial del sector, ¿no? Entonces, bueno, también quería comentaros eso, que además de las líneas de ayudas, de servir como espacio físico de incubación y demás, también tiene la misión de servir de repositorio de conocimiento sobre el sector en el territorio y en eso está trabajando ahora mismo, ¿vale? También, como digo, en 2026 este será uno de los casos en los que me gustaría que pudiéramos profundizar y hacer incluso la visita porque merece la pena conocerlo, ¿vale? Y aquí me quedo,
disculpad estos 10 minutos extras, pero como habíamos empezado un poco tarde y quería al menos poder contaros toda la documentación que teníamos preparada, concluyo, ¿vale? Con un minuto final. Bueno, como veis, sector de oportunidad, evidentemente es un reto muy significativo para nuestros sistemas de atención asistenciales, ¿vale? Desde una perspectiva de servicios sociales, sanitaria, etcétera, etcétera. Pero en este grupo, que quizá ese reto se abordará más desde la perspectiva social en el resto de grupos, ¿no? Pues desde la soledad no deseada, la corresponsabilidad de los cuidados, el envejecimiento. Aquí me gustaría que este grupo lo viera más desde la oportunidad, ¿no? Desde la oportunidad económica que esto puede suponer, ¿vale? Entendiendo, vuelvo a los datos, 18% actualmente de Andalucía tiene más de 65 años. 2040 se espera que esa cifra crezca casi al 30%, ¿no? Y como reflejaba, ¿no?, también esa encuesta de renta del Banco de España, estamos hablando de los colectivos a nivel de edad con mayores riquezas en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, con también mayor propensión o mayores oportunidades en cuanto al gasto económico, ¿no? Entonces, sobre esas lógicas, me gustaría que reflexionáramos a lo largo de las sesiones que va a tener este grupo y que también nos sirva de contrapeso al resto de grupos que no van a hablar tanto de economía, van a hablar más de atención social y así también acabemos de cerrar ese círculo, ¿no?, de lo que es la economía de los cuidados, que el propio nombre lo indica, economía. Pues hablemos de economía desde esta perspectiva de la Silver Economy o la economía plateada como ya se empieza a conocer en España, ¿vale? Entonces, aquí lo dejamos por hoy. Ya, como os digo, hoy es el día que más me escucharéis a mí. El día que viene, bueno, os daré un poco las instrucciones por mail, porque la siguiente sesión ya es la de compartición, ¿vale? Me gustaría que los municipios que formáis parte del grupo nos podáis contar en mayor o menor medida si estáis desarrollando algún tipo de programa, proyecto, iniciativa que más intensamente o menos intensamente pueda estar vinculado a la Silver Economy, ¿vale? Como somos poquitos, igual nos da tiempo a hacerlo en una sesión, pero bueno, como me gustaría también dedicar que cada persona pueda y cada municipio tenga tiempo suficiente, igual lo dividimos en 2 sesiones, ¿vale? Hacemos una primera con unos 4 o 5 y una segunda con el resto, los otros 4 o 5, ¿vale? Os daremos las instrucciones, pero en todo caso en noviembre, en la sesión que convocaremos, en este caso yo, me tocará escucharos y ya digo, o bien al conjunto de los municipios o a una parte de ellos que nos podáis contar, ¿vale? Ya digo, seguramente no tengáis un programa específico de Silver Economy, pero creo que desde que uno de los integrantes decía antes, ¿no? Pues estamos trabajando el concepto de Smart Village. Smart Village no deja de ser una connotación directa de cómo está dinamizando económicamente este sector en el municipio, ¿no? O cohousing, pues no deja de ser también un modelo de negocio adicional que la Silver Economy está generando, ¿vale? Entonces, ahí sí que os invitaré a que con total transparencia y amplitud de miras, pues nos podáis contar vuestros casos y que empecemos a trabajar a partir de los mismos, ¿vale? Y yo creo que por mi parte no os entretengo más, que ya os hemos robado un poquito más de tiempo. No sé si José, Sofía, queréis comentar alguna cosa para cerrar la sesión de hoy. Y a partir de ahí, de todas maneras, pues yo agradecer la asistencia como siempre. Bueno, Borja, pues nada, simplemente una cuestión logística, ¿vale? La presentación que ha estado utilizando Borja se va a colgar en la página web del laboratorio. Podéis buscarla a través de la página web de la FAN. A lo largo de la mañana de hoy o incluso mañana mismo estará colgada ya si no hay inconveniente, la presentación. Y también se saldrá una nota de prensa de esta sesión en prensa, que también se colgará en la página web de la FAN por si alguno tiene interés en verlo. Como ha dicho Borja, creo que para el próximo 18 de noviembre tendremos la próxima sesión en la que ya Borja se pondrá en contacto con vosotros y en el que habrá una participación más activa por parte vuestra comentando vuestras experiencias. Seguramente Borja antes os dará algunas indicaciones para ver cómo lo hacemos y cómo nos organizamos en esta sesión.
Y también informaros de una cosa que creo que deberíais de también tener en vuestra agenda, que es interesante, porque este laboratorio se cerrará todos los grupos de trabajo con un congreso de economía de los cuidados que tendrá lugar el 2 de diciembre. Lo comento para que lo tengáis en cuenta en vuestro calendario, porque será un acto que tendrá lugar en Linares. Ya se os avanzará el programa cuando lo tengamos cerrado, y en el que se pondrá en común todos los resultados de todos los grupos de trabajo y de todas las actividades que se ha estado haciendo sobre el laboratorio y la proyección de futuro de este laboratorio. Yo creo que no me dejo nada en el tintero, ¿no, Borja? Y si no hay ninguna consulta ni nada, no hay nada, ¿no? No, Pues, ya digo, les dejamos para la siguiente. Sí, sí. Perdón, Uy, perdón. os escuchamos muy mal. No sé quién estaba hablando, disculpad, pero os escuchábamos. ¿Quién hablaba? Aquí, otros 500, porque solicité las dos, las tiene mí. No, yo creo que es en el Ayuntamiento del Bosque que están hablando entre ellas, ¿no? No lo sé, no Ruido de saben. fondo. Sí, El ruido de fondo, perdón. Pues ya está. Si nadie tiene ninguna duda o nada que decir, podemos dar por concluido la sesión. ¿Hay alguna duda? Pues nada, Borja, nos vemos en la Pues, próxima, ¿vale? Muchas un gracias por saludo. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. A Hasta luego. vosotras. Muchas gracias.